Hola queridos hermanos, saludos cordiales una vez más con ustedes. Gracias por este privilegio de poder compartir la palabra. Tenemos hoy un pasaje muy hermoso, pequeño pero verdaderamente muy hermoso. Tiene que ver con el pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, del versículo 28 al 34. No es muy extenso, pero es verdaderamente muy importante para poder entenderlo en profundidad. Habían pasado ya los fariseos, primero probando al Señor, tratando de buscar algún error, alguna falla. Como los fariseos fracasaron, ustedes ya lo vieron en episodios anteriores, vienen los saduceos, el otro grupo de sacerdotes, que estaba buscando exactamente lo mismo. El Señor vuelve a contestarles de manera que ellos no pueden verdaderamente encontrarle falta. Y entonces se acerca el escriba, que era algo así como un empleado del reino de los judíos, de los sacerdotes, pero de menor nivel que los demás. Y este escriba se acerca al Señor y le hace la pregunta de cuál es el principal mandamiento. Veamos entonces qué es lo que dice la Escritura y luego la analizamos. Veamos entonces la Escritura. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Primero veamos cuál es la relación entre los dos. Un escriba y Jesús frente a frente. Y el escriba viene en una actitud muy humilde, muy sencilla, buscando una respuesta, algo de este maestro que estaba contestando en forma diferente. ¿Quiénes eran estos escribas? Bueno, los escribas o la profesión de los escribas consistía en interpretar la ley en todas sus muchas reglas y normas. Había una ley oral en el mundo del judaísmo que tenía la ley fuera de el Antiguo Testamento, de las leyes de Moisés, que ya estaban disponibles. Había un enorme conjunto de leyes orales que se transmitían en forma oral, que era una enseñanza que se iba pasando de unos a los otros. Y a estas leyes es que se dedicaban los escribas. Los fariseos trataban de cumplirlas estrictamente. Los saduceos vivían en otro mundo, pero los escribas tenían que interpretar la ley, entender qué decía la Biblia y transformarlo en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, no trabajarás. Bueno, ¿qué significa trabajar? Y trabajar significa caminar más de tanta distancia con un peso mayor al equivalente a un huevo de gallina. Eran el tipo de leyes que ellos establecían y tenían verdaderamente cientos de ellas. Era una especie de reglamentación de las leyes lo que ellos producían. Dentro de todas estas leyes, dentro de todas estas enseñanzas que trataban de compartir, había una especie de doble tendencia, de doble discurso. La primera de ellas, se los voy a poner acá para que lo puedan ver, la primera es la tendencia a extender la ley ilimitadamente con cientos, miles de reglas y normas
que incluso hoy en día todavía siguen ocurriendo. Por ejemplo, los días sábados en los edificios altos de Israel, los ascensores paran en todos los pisos, porque apretar el botón del ascensor para subir o para bajar es un trabajo. Entonces paran en todos los pisos en el Shabbat. Este tipo de normas era muy común y las extendían, y cada uno iba agregando, y los escribas eran los que colectaban todo esto y las interpretaban. Pero al mismo tiempo, así como se buscaba esta multiplicación de normas, al mismo tiempo se buscaba tratar de reunir toda la ley, toda la Biblia, en una sola frase, si fuese posible. Una afirmación general que fuera el compendio de todo un mensaje. Poder llegar a sintetizar la ley, el Pentateuco, los profetas y todo lo que Dios había dicho en una sola norma, si fuese posible. San Agustín llegó a decir en algún momento: ama a Dios y haz lo que quieras. Son este tipo de frases las que han intentado siempre ser síntesis del compendio de la ley de Dios. Pero este escriba, viendo la sabiduría del maestro que tenía enfrente, pensó que sería bueno preguntarle a él, a ver si quizá podía resumir la ley de una manera nueva, más interesante, más sintética o más completa que la que conocían hasta ese momento. Y el Señor Jesús no lo defraudó, porque primero Jesús menciona el Shema. Ahora vamos a ver de dónde sale, y esta lo convierte en la primera ley y dice la principal, la número 1, la que está por arriba de todo. Pero después le adjunta un pasaje que es de otro lugar, que es de Levítico, que después vamos a ver, y los pone juntos. Y esto era una novedad, porque esto no había sido hecho previamente. El poner a Dios en primer lugar y al prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde tiene que comenzar la explicación para entender lo que el Señor estaba queriendo decir. ¿Qué dice el Shema? Bien, acá lo vamos a ver. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Y ahí tienen la traducción de este Israel. Oye Israel, el Señor, Adonai, Dios nuestro, Elohinu, el Señor, uno es. Es interesante esta palabra uno es. Como ven ahí arriba es Echad. Uno es. Uno de unidad. No exactamente el número 1, y esto ha sido una de las discusiones que ha habido, sobre todo con los judíos. Los judíos insisten en que Dios es uno, entonces no puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como nosotros planteamos en la Trinidad. 3 personas en una. Para el judío es muy importante este concepto de uno es. Esa misma palabra se utiliza en Génesis, capítulo 1, versículo 5, cuando dice, y fue el día 1. Generalmente nuestras Biblias lo traducen como el día primero, pero el día primero no es la mejor traducción, porque primero significaría que es primero en un orden donde vienen después el segundo, el tercero, el cuarto. Esta palabra uno significa único. Entonces el día 1 de la creación es un día totalmente diferente de todo lo demás. Todos los demás días pueden ser secuenciales, pero no el primer día. Bueno, esta misma palabra se utiliza en el Shemad para decir uno es. Esa estructura, esa cosa de que hay un único Dios, y eso es la base de la fe de las religiones monoteístas. Entonces, veamos de dónde sale este Shema.
Acá lo vamos a ver. Acá lo vamos a ver. Versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Esta es la expresión que aparece en Deuteronomio capítulo 6. Y continúa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás con una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto era lo que los escribas les encantaba, porque había que poner como normas, como leyes, como reglamentaciones, estas cosas que había que hacer. Entonces, las atarás como una señal a tu mano, había que reglamentarlo, de qué tamaño, cómo eran, a dónde iban, insignias entre los ojos. Entonces tenían que colgar, o tienen que colgar, incluso hoy en día el judío ortodoxo tiene colgadas estas cosas acá. Las escribirás en los postes de tu casa. Hay una cajita muy pequeña en las casas del judío ortodoxo que están puestas en los dinteles de la puerta. Entonces cuando el judío sale afuera, la toca, y cuando vuelve a entrar la vuelve a tocar. ¿Por qué? Porque ahí está la ley que ellos tienen que recordar permanentemente. Y a esto era que se dedicaban todos estos escribas, a hacer este tipo de ley y a buscarle cómo debía hacerse. Esto es lo que le da base en Mateo capítulo 23, cuando dice algo respecto a este mismo tema especialmente. Fíjense, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y está hablando de los fariseos. Pues ensanchan sus filacterias. Esto es exactamente esto de lo que estábamos hablando. Y alargan los flecos de sus mantos, donde están escritas las palabras de la Biblia. Aman el lugar de honor en los banquetes, los saludos respetuosos, etc. Pero esto el Señor Jesús lo marca con mucha claridad, que era la forma de manejarse en ese tiempo. No es el único lugar, este pasaje de Deuteronomio, donde aparecen recomendaciones de este tipo. En Deuteronomio 11, como ustedes están viendo, él habla de que va a dar la lluvia en su tiempo, la hierba crecerá, porque el Señor, si no le prestaban atención, iba a quitarles la lluvia. Fíjense el número 18, graben estas mis palabras en vuestro corazón, átenlas como señal a vuestra mano, serán por insignias entre vuestros ojos, enséñenle a los hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Como se dan cuenta, las reglamentaciones eran realmente muy estrictas y muy detalladas. Pero no solo en Deuteronomio aparecen estas recomendaciones, también están en el libro de Números. Déjeme compartir esto. Les habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, que pongan en el fleco en cada borde un cordón azul, y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Como se dan cuenta, por todos lados aparecen este tipo de recomendaciones
en el Antiguo Testamento que los judíos las tomaban verdaderamente muy al pie de la letra. Fíjense que todas estas recomendaciones son escritas en el Pentateuco y tienen que ver con Moisés y tienen que ver con la ley dada a Moisés. Los 10 mandamientos que no debían quebrarse. Aunque Dios sabía, por supuesto, que para el hombre es absolutamente imposible cumplir estas cosas. Pero trató de darles toda la ayuda posible para que recordaran los mandamientos y las indicaciones. Y a pesar de eso, sigue siendo difícil poder cumplir por motus propio, por nuestra responsabilidad y por nuestra conducta, porque la tendencia del ser humano es a ser infiel. Y aquí es donde viene el segundo paso del Señor. El primero fue marcar esto en consonancia con las normas que ellos mismos tenían. Pero el segundo mandamiento que el Señor propone, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta unión entre el Shema y este pasaje es totalmente novedoso. Este es el gran descubrimiento que hace este escriba. ¿Y de dónde viene? Pues viene específicamente del libro de Levítico, capítulo 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, que te lo indico, que te lo mando. Ahora, en ese momento el prójimo era el otro judío. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo. Es decir, el único prójimo que había en el Antiguo Testamento era el otro judío. Para un judío no hay nada mejor que otro judío. Frase que quizá la puedan recordar más fácil. Pero cuando el Señor Jesús viene con su nueva doctrina, ¿qué es lo que plantea? ¿Quién es el prójimo? Y de prójimo lo pone un samaritano, alguien que no era judío. Es decir, al igual que en el Sermón del Monte, toma los 10 mandamientos y los reconfigura, los plantea de nuevo. Dice, escuchaste esto, pero mirá, esto es mucho más grave de lo que vos pensás. Vos escuchaste en Levítico, amarás a tu prójimo judío como a ti mismo. Yo te digo que tu prójimo no es solo el judío, tu prójimo es aquel que está al lado y que está en necesidad. Y el aspecto interesante que le plantea este pasaje y que pocas veces lo pensamos, es este concepto de como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Por qué? Porque nadie puede amar al otro más de lo que se ama a sí mismo. Déjenme ilustrarlo de alguna manera. Supónganse que esto que van a ver ahora, esta raya, es el amor que me tengo a mí mismo. Pues bien, yo tengo al otro, al que está al lado mío, y supongan que yo lo amo más que a mí mismo. Me extiendo. La realidad es que yo no puedo amar más de lo que me amo a mí mismo. Y esto tiene que ver mucho con lo que hoy llamamos autoestima también. Yo no puedo amar al otro más que a mí mismo. Porque la realidad es esta. Es que aquello que aparentemente amo más al otro, más que a mí mismo, en realidad es algo que estoy haciendo por el otro y generalmente tiene motivos egoístas, porque lo que yo estoy buscando es que el otro me devuelva todo ese exceso de amor que estoy brindando. En suma, yo no puedo amar más de lo que me amo a mí mismo. Y por eso un cristiano no puede poseer baja autoestima. Es un contrasentido tener baja autoestima. ¿Por qué? Porque lo máximo que yo puedo amar es lo que me amo a mí mismo. Y esto es lo que dice la Biblia
Y esto es lo que nos enseña el Señor también. Entonces, entendiendo esto, que este amor que yo siento es el que puedo transmitir y el que puedo dar, por supuesto que uno puede amar menos de lo que se ama a uno mismo. Es fácil de entender. Pero a veces es difícil entender que uno no puede amar más de lo que se ame a uno mismo. Entonces, aquí es donde el escriba queda impactado por la capacidad que tiene el Señor de resumir toda la ley en dos leyes: el Shema y amar al prójimo. Pero en ese orden. A veces nosotros alteramos este orden. Ponemos primero al hombre y después a Dios. En los 10 mandamientos pasa lo mismo. En la primera tabla es el amor a Dios. La segunda tabla es básicamente el amor a otras personas. Entonces, amar a Dios, amar a Jehová por sobre todas las cosas. Y la segunda tabla empieza en los 10 mandamientos con honrarás a tu padre y a tu madre. Y por eso es que no harás un montón de cosas. Entonces, todo eso que está dividido en 10 mandamientos se puede resumir en estos dos. Primera tabla y segunda tabla. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo, en ese orden. El problema es cuando cambiamos el orden de las cosas. En lugar de Dios primero y después el amor al prójimo, a veces ponemos el amor al prójimo primero y después el amor a Dios. Y acá es donde alteramos los valores dentro de la vida. Incluso el prójimo, ¿quién es mi prójimo más cercano? Y ahí es donde empieza a jugar un montón de conceptos. Pero la Biblia es muy clara. ¿Quién es mi prójimo cuando yo soy soltero? Es mi padre y mi madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando yo me caso, cuando yo formo una familia, ¿quién es mi prójimo más cercano? Pues mi esposa y mis hijos. Y en ese orden, esposa e hijos. Muchas veces tendemos a poner a los hijos antes que a las esposas. Y decir, los hijos son lo más grande que me ha ocurrido. Cosa que a veces puede ocurrir, pero el mandamiento es, primer lugar para la esposa, segundo para los hijos, y recién después vendrán los padres, después de haber comenzado una nueva familia, porque esa pasa a ser mi responsabilidad. Entonces, cuando el Señor plantea este tremendo resumen de los 10 mandamientos, el escriba se siente verdaderamente impactado. Y entonces el escriba dice al Señor, bien maestro, verdad has dicho. Fíjense que le dice maestro, lo reconoce como tal. Bien has dicho que uno es Dios. Vuelvo a repetir esta palabra uno. Ejat es Dios. Y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ya le agregó algo. Pero aceptó el planteamiento del Señor del primer y segundo mandamiento y le agregó algún toque personal que es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y la verdad que tiene razón, porque amar a Dios y amar al prójimo es más que todos los sacrificios. Ahora, ¿de dónde sale esto que trae a colación el escriba? Sale de acá, fíjense. En Samuel, 1 Samuel, dice, es que se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan las palabras del Señor. Mejor es obedecerle que ofrecer sacrificios y prestarle atención que el cebo de los carneros. Fíjense que la palabra clave para este escriba es obedezcan, porque esa es su profesión. Eso es lo que él tiene que hacer, interpretar la ley para que la gente la obedezca. Entonces él al resumen que ha hecho Jesús, ahora le agrega, bueno, y tiene que ser obedecido porque los holocaustos y los sacrificios no son suficientes. Y tenía razón, pero lo agregó él. Esto es
religión. Es cuando le agregamos algo a la palabra de Dios, una conducta, una actitud. Y en Oseas 6:6 aparece de nuevo y dice, lo que yo quiero es fidelidad y no sacrificios. Entonces, lo que está planteando el escriba es obediencia a esos dos mandamientos, y la obediencia es cumplirlos en forma de fidelidad. Y la fidelidad es una relación entre Dios y el hombre. Está exactamente en misma consonancia con lo que está planteando el Señor Jesús. No es cumplir normas, sino que es una regla de fidelidad, una relación. Y no necesariamente todos los rituales, sacrificios, holocaustos, que generalmente son los que nosotros buscamos o reemplazamos. Para el hombre siempre es mucho más fácil dejar que el ritual ocupe el lugar del amor, dejar que el culto se convierta en una cosa de la iglesia donde yo tengo afuera un lugar donde respirar diferente y ser diferente. Es la clásica dualidad con la que vivimos. Entonces, para concluir, después de analizado esto, fíjense que dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No le dijo, estás salvo. No le dijo, estás ya en el reino de Dios. No le dijo, bienvenido al reino de Dios. Le dijo, no estás lejos. Estás ahí nomás. Estás pensando bien. ¿Qué le faltaba al escriba? Y le faltaba reconocer a Jesús como el Mesías. Lo llamó, bien has dicho, maestro. Lo reconocía como maestro, pero todavía no lo reconocía como Señor. Igual que sus discípulos, que una vez les dice Jesús, ustedes me llaman maestro y Señor. Y tienen razón, porque Él era maestro y era Señor. Entonces dice Jesús, si yo siendo Señor primero y Maestro después, fíjense que cambió el orden, Señor primero y Maestro después. Entonces, este escriba lo reconocía como Maestro, pero le faltaba reconocerlo como Señor. Y ya ninguno osaba preguntarle. Habían pasado los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los hombres sabios de aquella época. ¿Qué nos queda entonces? Aplicar esta ley y entender que intelectualmente podemos aceptar la norma del Señor, podemos entenderlo, podemos repetirlo, podemos amarlo, reconocerlo como maestro, es un gran profeta, un gran maestro, y con eso no alcanza. Hace falta algo más. Dios quiera que podamos entender que el señorío de Cristo es la clave para que esos dos mandamientos tan brillantemente resumidos pasen a formar parte de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima vez.